Hola chicos, bienvenidos a este video en el que vamos a explicar la forma en que se construye una señal de tipo seno en una gráfica. ¿Ok? Y para eso primero tenemos que tener claras dos cosas. Bien, la primera es la forma en que nosotros vamos a medir una circunferencia. Bien, y para eso vamos a plantear dos posibilidades. Seguro que ustedes ya están algo familiarizadas con ellas. Bien, para que esta cuestión resulte más sencilla, voy a dibujar una circunferencia y la voy a dividir en cuatro partes, dibujando de manera vertical lo que nosotros entendemos es como el eje Y, y luego voy a dibujar, aunque esta vez un poco más extendido, nuestro eje X. ¿Ok? Ahora, esta circunferencia, si nosotros quisiéramos medirla, ¿bien? Nos vamos a situar o la vamos a dimensionar con un valor máximo, en este caso desde el centro hasta la parte más alta, con un valor máximo de 1, donde 1 va a representar el valor más alto que podemos encontrar en la circunferencia. Y como es lógico, el eje central va a representar 0 y el valor máximo en este caso de la parte de abajo, que también alguien podría decir el valor mínimo, ¿no? Pero se denomina como el valor máximo porque es un valor máximo negativo. ¿Bien? En este caso sería menos 1. Ahora, como esto es una circunferencia perfecta, vamos a entender que desde aquí hasta aquí también hay un espacio de 1. ¿Bien? Y si nosotros dibujáramos una especie de un segmento que recorra justo desde el centro hasta uno de sus extremos, lo que estaríamos dibujando en este caso es el radio. Bien, por lo tanto, el radio de la circunferencia va a representar, en este caso cuando el radio esté justo de manera vertical, la máxima magnitud de la circunferencia. Ahora, ¿por qué es importante entender la circunferencia como tal? Porque la función seno se va a construir basándose en esta circunferencia. ¿Ok? Ahora, he dicho ya 2 o 3 veces más o menos la palabra función. Y para lograr tener clarito y saber qué es lo que estamos haciendo, tenemos que comprender también lo que es una función. ¿Ok? Y para explicarlo de manera sencilla, cuando nosotros hablamos de lo que es una función, nos vamos a estar refiriendo, ¿ok? Lo voy a dibujar por acá. Nos vamos a estar refiriendo a lo que podríamos nosotros entender como si se tratase de una pequeña maquinita. Lo voy a dejar un poquito más cuadrado. Ahí. Entonces, aquí tenemos nosotros una función. Y esta función, en este caso, va a ser la función seno de x, por ejemplo. Donde x va a ser representada por algo. Bien, en este caso no le hemos dado ninguna magnitud, ninguna dimensión, nada por el estilo, por algo que va a estar ingresando en nuestra función. Bien, la entrada. Y cuando esta función, que se comporta como una maquinita, tome esa entrada y trabaje con ella, nos va a entregar un resultado. Y ese resultado nosotros lo conocemos como salida. ¿Perfecto? Entonces, imaginen si esto se tratase, por ejemplo, de una maquinita de hacer concreto. ¿Ok? Acá nosotros tendríamos, ¿cierto?, la revolvedora, la máquina que hace nuestro cemento. Por acá en la entrada nosotros pondríamos, ¿cierto?, arena, el cemento, el agua, los ingredientes necesarios. Y esta maquinita trabaja para que en la salida nos salga ya el producto hecho. En este caso el producto sería el cemento y el hormigón ya mezclado. ¿Se entiende? Eso es como un ejemplo más o menos sencillo. Bien, ahora, ¿por qué es importante e interesante esto? Porque lo que nosotros tenemos que lograr entender es qué es lo que diablos hace la función seno. ¿Ok? Porque es una función. Entonces, para eso nosotros primero vamos a entender que lo que nosotros le vamos a entregar como entrada va a ser un ángulo. Ustedes se preguntarán, ¿un ángulo de qué? Bien, el ángulo que se va a producir justo entre el eje X, recuerden, este es el eje X, y el radio o la línea que se proyecta desde el centro de la circunferencia hasta uno de sus extremos. Por ejemplo, si yo dibujo una línea ahí, bien, el ángulo que se produce en esta parte
ese ángulo va a ser el insumo de entrada de nuestra función. Ahí. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, imaginemos que se trata de un ángulo de 30 grados. Solamente estoy poniendo un ejemplo. Imaginemos que se trata de un ángulo de 30 grados. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es colocar 30 grados y lo voy a hacer ingresar en la función. Ahora la maquinita esta, función seno, va a trabajar ese valor de entrada y me va a entregar una salida, una respuesta. Ahora, ¿cuál es la respuesta? La función seno lo que hace, se comporta como si fuese una especie de lámpara, fíjense. Porque yo voy a colocar aquí un foco, este va a ser un foco, ¿ya? Que está iluminando de manera muy fuerte hacia allá. Imagínense una linterna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el momento en que tú iluminas de manera fuerte hacia allá? Esto genera una proyección y se produce una pequeña sombra. Ese puntito que estaba justo en la circunferencia genera una sombra en el eje Y. Por lo tanto, se dice que la función seno lo que hace es producir o entregar como respuesta el valor de la proyección del valor del ángulo en grados sobre el eje Y. Por lo tanto, es la proyección del ángulo sobre el eje. ¿Ok? Eso en palabras muy sencillas. Por lo tanto, cuando yo ingrese el valor 30, o en otras palabras, haga a mi función que calcule el seno de 30 grados, la salida va a ser cuánto vale en el eje Y. Recuerden que aquí tenemos 0 y aquí tenemos máximo 1. Por lo tanto, va a ser un valor entre 0 y 1 el que los 30 grados me representen ahí. ¿Cómo diablos lo hago? Porque yo no me sé las funciones trigonométricas de memoria. Bien, entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestra calculadora. ¿Ok? Y para utilizar nuestra calculadora, lo primero que vamos a hacer es decirle a nuestra calculadora que tiene que calcular en grados. Bien, aquí está la calculadora. A ver, voy a ver si la puedo enfocar un poquito. Ahí está. Entonces, para hacer que la calculadora calcule en grados, lo primero que tengo que hacer es ir al menú. En este caso yo presiono Shift, luego el menú, y me voy a encontrar que aparece ahí con el número 3 la función deg. ¿Bien? La función deg significa que yo le voy a pedir a mi calculadora que calcule en degrees o grados. Por lo tanto, voy a presionar el 3. Ahora mi calculadora ya dice una pequeña D ahí, una D chiquitita, y eso representa que la calculadora está preparada para calcular en grados. Y voy a presionar el seno de 30. Y voy a presionar es igual. Seno de 30 es igual. Y aquí me está entregando un valor de respuesta que es 0,5. ¿Qué significa eso? Significa que justo cuando el ángulo está a 30 grados, la proyección sobre el eje Y vale 0,5. ¿Ok? Eso es. Por lo tanto, nuestra función seno es capaz de entregarnos un valor de proyección sobre el eje Y de acuerdo a esta circunferencia o de acuerdo a esta línea roja vaya girando. ¿Por qué? Porque en el momento en que esta línea roja se mueva un tantito y llegue, por ejemplo, a los 40 grados, ¿bien? Y se vaya moviendo como si se tratase de una aguja de un reloj, en este caso sí gira en sentido antihorario, ¿bien? Cuando ocurra eso, entonces lo que vamos a hacer es calcular nuevamente cuánto sería el seno, pero ahora de 40 grados. ¿Bien? Y como es lógico, dado que está un poquito más arriba, debería ser un valor un poquito más alto. Vamos a calcularlo. Voy a colocar en mi calculadora el seno de 40 y al presionar es igual. Si se dan cuenta, ahora el resultado es 0.64278. Vamos a utilizar los dos primeros decimales sin aproximarlo. Y vamos a anotar por acá, por ejemplo, que es 0.64. ¿Bien? Entonces, de ese modo nosotros podemos obtener los valores de la función seno para cada uno de los ángulos de una circunferencia. ¿Ok? Ojo, la circunferencia, además de medirse en grados, ¿ya? Recuerden que ese es el sistema sexagesimal. También pudiera medirse en radianes, ¿bien? Y los radianes no es una cuestión marciana ni de otro mundo, sino que se trata de una forma, ¿bien?, de medir esta circunferencia, pero basándose en pi, ¿ok? Donde lo que sería el 0 grado se representa mediante el 0, en este caso 0 pi. Al dar media vuelta completa sería un pi,
Y al dar una vuelta completa entera, entonces tenemos o habremos recorrido 2 veces pi. Por lo tanto, nosotros también podríamos hacer esto en función de pi, pero para eso tendríamos que programar nuestra calculadora en radianes, ¿ok? Yéndose al menú, y en este caso, fíjense, presionando el número 4 que dice rad. ¿Bien? Eso es todo por este primer video. Los voy a dejar y luego vamos a hacer un ejercicio en la clase para que sepamos y logremos entender cómo es que construimos de manera completa la señal de tipo seminar. Hasta el próximo.